Le ponemos el título del mensaje en esta mañana: ¿Cómo buscar su rostro? ¿Cómo buscar su rostro? Y vamos a entender qué significa esta frase tan común y tan bíblica. Buscad mi rostro, dice el Señor. Bueno, ¿qué significa bíblicamente eso? No la percepción que yo tenga o vos, o lo que el mundo evangélico tiene, sino el significado bíblico. Siempre vamos a remitirnos a la Escritura para esto, ¿sí? Bueno, y lo primero que vamos a leer es justamente este mandamiento en forma de salmo. Este mandamiento que está en Primera de Crónicas, pero también está repetido en los salmos porque justamente es en el tiempo de David. Bueno, y dice así, lo leemos juntos en el nombre de Jesús y oramos brevemente. Primera de Crónicas 16:8. Primera de Crónicas 16:8. Dice así, como está en la pantalla. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Ahí está en negrita, ¿sí? Para justamente centrar la atención en ello. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Amén. Oramos una palabra. Padre, te damos gracias porque este mandamiento que hoy lo vemos a través de este Salmo de David, queremos entenderlo a mayor profundidad. Queremos atender al llamamiento de los mandamientos que hay en él, que a través del salmista llegan por medio de las Escrituras a nosotros por tu Espíritu Santo. Señor, da a tu siervo la capacidad de hacer llegar con claridad toda palabra al corazón de cada oyente presente en la iglesia hoy o ausente y mirando o escuchando este mensaje grabado. Señor, toma en tu mano cada corazón que tú formaste, cada persona que tú escogiste y luego salvaste. Llénalo de gracia, de virtud, de amor, de poder, de sabiduría y autoridad de tu Espíritu Santo, con la fuerza que ella le da para vivir la vida que es agradable ante tus ojos y testificar de tu grandeza y de tu amor. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a tu iglesia, bendigo a tus santos, Señor, bendigo a cada uno de ellos y te encomiendo este mensaje, librados del mal, de hombres malos, de las obras del maligno, Señor, librando a tus hijos, a tus santos, a tu hermosa iglesia, Padre, de todo aquello que le robe tu verdad libertadora, tu verdad sanadora, tu verdad transformadora, tu vivificante palabra, Señor. En el nombre de Jesús, humildemente te lo pedimos y todos decimos amén, amén. Bien, tome su asiento ahora sí, con total libertad, comodidad. Siéntase de esa manera, ¿no? Libre para aprender un poquito más. Bueno, sin duda, en los salmos hay muchas exhortaciones, así como hay muchas expresiones de dolor, de frustración, que se combinan. Si ustedes leen el libro de los Salmos y hacen un pequeño análisis, van a ver que encuentran en los Salmos expresiones así crudas como salen de la boca de una persona dolida, herida, frustrada, asustada, llena de temor. Sale sin ningún tipo de vergüenza. A veces nos da vergüenza decir que estamos enfermos o que tenemos temor o que estamos deprimidos. ¿Sí? Y la Biblia no lo esconde eso, muestra claramente
cómo es el ser humano. En esa condición, mis amados hermanos, es la que deberíamos aprender a conducirnos, con esa honestidad, pero no con el afán de dar lástima ni manipular a alguien. Cuidado con eso, porque eso lo hacen los niños y los muy ancianitos. Pero también a veces las personas maduras y en su cabal juicio, también a veces sin querer o a veces queriendo, manipulan, pasando por víctimas, ¿sí? Victimizándose, desplazando la culpa, echando la culpa. Cuidado, en eso debemos tener cuidado. Pero vuelvo al texto y la Biblia, como David, expresa su dolor, por ejemplo, pero al mismo tiempo expresa en términos positivos la grandeza de Dios, el consuelo de Dios, el poder de Dios, y al mismo tiempo encontramos otra faceta que es recurrente de los salmos en el decir, es exhortar. ¿A qué? En este caso, a que las personas alaben a Dios, reconozcan verbalmente la grandeza, la belleza, el poder, la obra de Dios. Lo dice, invocad su nombre, invoquen a Dios. Dice, dad a conocer a los pueblos, a las personas, sus obras. ¿Cuál es la obra que más debemos dar a conocer hasta lo último de la tierra? El Evangelio. ¿Pero cuál es la obra? La salvación, gratuita para todo aquel que se arrepiente de sus pecados, que reconoce, que deberían ser todos, ¿no? Bien, esa es una exhortación que desde la antigüedad se nos hace, a contar. Y esto no solamente a los predicadores, sino a todos. Dar a conocer las obras de Dios. Cantarle a Él. ¿Dónde usted va a tener la oportunidad como hoy que alguien le toque el piano, la batería, el bajo o la guitarra eventualmente, que tenga coro? ¿Dónde va a tener? ¿Va a poner la radio? Sí, pero no es lo mismo cantar solo que cantar en grupo. No es lo mismo, si quiere verlo así, no es lo mismo ver el partido dentro de la cancha que verlo por tele. No es lo mismo. Así no es lo mismo ver la prédica en la pantalla del tele por YouTube que estar presente en la casa de Dios. No es lo mismo, nunca puede ser lo mismo. Son herramientas que tenemos hoy, que Dios en su gracia concedió por medio de la ciencia, para que la aprovechemos y la disfrutemos, pero que nunca ocupen el lugar de Dios, ni tampoco reemplacen la forma en que Dios diseñó la familia, el matrimonio y la iglesia. Hay una sola forma que Dios la diseñó. Y ayer compartía con las maestras de escuela bíblica una pequeña explicación de por qué tratamos de minimizar los grupos de trabajo en cuanto a integrantes para que nadie pierda todo el bien que existe en medio de la congregación de los santos de manera activa y real, que no puede ser reemplazado por otra forma. Así como el matrimonio no puede conformarse de otra forma que Dios la diseñó, así la iglesia nunca puede ser reemplazada por métodos alternativos, ni electrónicos, ni cibernéticos. La iglesia sigue siendo iglesia donde todos perseveran cada día en el templo, comen con alegría y sencillez el pan en las casas, perseveran juntos en la oración y en el partimiento del pan, la Santa Cena, y perseveran en la doctrina de los apóstoles. Y el Señor, después de que nosotros vamos y hacemos discípulos, añade la iglesia a los que han de ser salvos. Esa es la iglesia esencial, elemental, básica, y somos nosotros la que la complejizamos y la retorcemos. Entonces traté de compartirle a todos los chicos presentes ayer, algunos de los cuales no veo hoy y no están de vacaciones. No sé si no me expresé bien.
es el hecho de que lo básico, lo sencillo, a veces se reemplaza por lo complejo, dando sensación de que es mejor. Y la Biblia, como ya lo explicamos, es un libro para gente sencilla, para gente que no tenemos mucha cabeza, mucha intelectualidad, para gente común y corriente como usted y como yo, que no tenemos la gran profundidad teológica, sino tenemos un Dios al cual servir, al cual amar, al cual obedecer, un evangelio que predicar y un testimonio vivo que mostrar por nuestras obras y hechos, en la forma básica elemental de la Iglesia. Ese tipo de exhortaciones como estas son básicas. Hablar de todas sus maravillas. ¿Cómo vas a contar de las maravillas de Dios en la grande congregación si no participamos de ello? ¿Cómo vamos a contar de lo lindo que es tener alegría en el corazón buscando a Dios? Y hoy vamos a ver cómo buscar, porque a veces pensamos, bueno, yo busco a Dios, yo me voy a la cima de la sierra más alta en el monte Champaquí y allí me puse a buscar a Dios en oración. Confundiendo el hecho de que ese sacrificio, porque no es fácil subir, por lo menos si no vas a pie, lo que puedas ir en coche o en 4x4 con nafta te va a costar. Y después vas a tener que ir a pie con guías para no perderte. Y te va a costar porque hay que pagar. O sea, pero ese sacrificio no está incluido en la Biblia como un método para buscar a Dios más eficazmente. Algunos piensan y digo, bueno, si yo me subo al Champaquí seguramente me voy a encontrar con Dios. Es más, si viajo a Mendoza voy a ir a la Concagua y voy a subir a la Concagua a buscar a Dios. ¿Qué les parece la idea? Bueno, primero que sería un desafío lindo, ¿no? Pero hay que tener equipo, habilidad y capacidad, inclusive pulmonar, sobre todas las cosas. Después habilidad para trepar, escalar y con el peligro de caerse o que se te derrumbe algo encima, ¿no? ¿Qué más? Glorioso en su santo nombre, alegre es el corazón de los que buscan a Dios. Los que buscan a Dios, cuando lo buscan de verdad y como la Biblia lo hace, se disfruta. Así también la familia, iglesia. Así también el matrimonio. Cuando uno lo lleva adelante como Dios lo diseñó, se disfruta. El otro día mi médico me contó que le iban a celebrar el cumpleaños a su suegro. Me dice, Carlos, ¿sabes cuánto tiene mi suegro? 97, dice. Ah, qué bien. Y después y él ya es un hombre grande. ¿Y suegra tiene? Sí, suegra tiene. Tiene 92, creo que es. 91 años tiene. No sé, tienen como 70 años casados, me dice, no sé cuándo. Ya no sé. Pero ¿por qué hay matrimonios que duran 70 años? Bueno, simplemente porque está llevado adelante como Dios lo diseñó. No es fácil. Bueno, ¿y la iglesia por qué buscamos métodos alternativos? No duran, iglesia. Debemos ser sinceros con esto. Debemos buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Hacer memoria de todas las maravillas que ha hecho. Por lo menos en nuestra familia y en nuestra iglesia, ¿cómo nos vamos a enterar de las maravillas que hace si no escuchamos los testimonios de nuestros hermanos? ¿Cómo vamos a conocer de las obras si no escuchamos los planes que tenemos para este año? ¿Está? Oh vosotros, los hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Obviamente esto va dirigido a ¿quiénes? A verdaderos cristianos. Porque ¿quiénes son los verdaderos cristianos? Los escogidos antes de la fundación del mundo, ¿verdad? ¿Amén? Bueno, vamos entonces, ya que tenemos que aprender a cómo buscar su rostro, vamos a
al diccionario bíblico para aprender cómo la palabra rostro es tenida en cuenta en la Biblia. ¿Qué es el significado de buscar el rostro? Buscar, bueno, el verbo buscar creo que no a ninguno le cabe ninguna duda, no tiene dudas respecto a eso. Pero la frase buscar su rostro o el rostro de Dios es más bíblica que común. Porque nosotros no usamos voy a buscar el rostro de Dios. Pero la Biblia lo usa mucho. ¿Qué implica? ¿Qué significa buscar el rostro de Dios? ¿Se puso a pensar qué significa buscar el rostro de Dios? ¿Qué es buscar la estampita de Jesús? ¿Qué será ir al monte Champaquí a orar bien alto o a la Concagua o si es posible al Everest? Pero hay que viajar hasta Nepal. Y después subir. Y si llegás a bajar con vida, ¿pensás que ese sacrificio es buscar a Dios? ¿Pensás que ir hasta Altagracia de rodillas o caminando es buscar a Dios? ¿Qué es buscar a Dios? ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Linda pregunta, ¿no? Bueno, vamos a dejar que más allá de lo que por allí tenemos en parte o quizá conocemos, vamos a ver qué nos dice primero el diccionario bíblico y después la Biblia propiamente, ¿no? Es un término usado de diversas maneras, pero especialmente para referirse a la cara del hombre, el rostro, ¿no? A la cara del hombre. Y metafóricamente, no realmente, a la cara de Dios. Porque nadie ha visto a Dios, dice la Biblia, ni tampoco nadie le puede ver. Y cuando Moisés le preguntó a Dios, muéstrame tu gloria, el Señor dice, nadie verá mi rostro y vivirá. Pero entonces, ¿cómo voy a buscar el rostro? Porque si lo llego a encontrar, voy a ser fulminado en un instante. ¿Qué implica entonces buscar el rostro de Dios? Hay como una disyuntiva ahí. Bien. En ocasiones es sinónimo de presencia personal y alude a la personalidad de la persona o de Dios particularmente. Esto está alude también a determinado estado de ánimo. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, ¿qué cara tenemos hoy, Qué carucha, ¿no? ¿Vieron esa frase? ¿Qué habla de la cara? Pero ¿por qué la cara? ¿Qué tiene la cara, el rostro? ¿Qué refleja, dice la Biblia, el rostro? El corazón. Como el espejo refleja la cara, así el rostro refleja el corazón. ¿Qué son esos ojos tristes? ¿Qué significa? Que hay tristeza en el corazón. ¿Vieron? Bueno, estamos entendiendo cosas lindas. Eso está en Génesis 4, Génesis 31, Éxodo 33, 2 Samuel 19, Salmos 42, Isaías 6. Ahí le dejo las citas. Bueno, ahora vamos puntualmente a la frase buscar el rostro. El diccionario bíblico dice, significa solicitar audiencia ante alguien, ya fuera Dios o un gobernante humano, a fin de implorar su favor o ayuda. Esto lo encontramos en Salmos 24, 27, 9, 105 y Proverbios 29. Perdón, yo dije Salmos 9, no. Salmos 27, 105 y Proverbios 29 y Oseas 5. Donde la palabra buscar el rostro implica buscar el favor o implorar el favor de la persona, no del rostro, obviamente, sino de la persona. ¿Está? Como el rostro es la parte más distintiva de la persona, lo identifica más que cualquier otra parte del cuerpo y expresa su personalidad. El rostro expresa la personalidad también del ser humano. La palabra rostro se usó a veces como metonimia de la persona misma. ¿Qué es metonimia? Bueno, por ejemplo, planchame el cuello de la camisa. ¿O planchaste el cuello de la camisa? ¿Por qué cuello? Bueno, porque va en el cuello. Pásame la sabora.
¿Qué es la sabora? La mostaza, pero bueno, ahí hay una metonimia. ¿Se dan cuenta? El cuello. ¿Planchaste el cuello? ¿Está arrugado el cuello? El cuello es el cuello. Pero la metonimia se produce cuando uno alude a algo que está relacionado. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos del rostro de Dios hay una metonimia. Uno alude no a la cara física de Dios, la cual nadie puede ver, sino a la personalidad, al carácter, a la condición del corazón de Dios, a los pensamientos de la persona. ¿Sí? Bueno. Véase, por ejemplo, 2 Samuel 7, Hechos 3, donde las expresiones delante de ti, en la frase de delante de ti, estamos delante de Dios, por ejemplo, decimos, ¿no? De delante de ti es tu misma persona, y persona viene de las palabras originales hebreas y griegas para tu rostro o rostro, justamente. Miren qué interesante, ¿no? En otros casos el rostro puede referirse a la presencia de una persona, como en Hechos 3. El pan de la proposición, miren esto, qué interesante, del tabernáculo se llamaba literalmente en hebreo el pan de los rostros. En Éxodo 25. Es decir, era el pan de la presencia de Jehová. Esta ponía de relieve la intimidad de Jehová con el pueblo representada en el santuario. Cosas interesantes que encontramos en el diccionario bíblico y que nos permiten ser más, interpretar mejor el significado de buscar el rostro, para que no hagamos tonterías pensando que estamos haciendo bien las cosas. Primero debo decir que cuando no somos salvos, no buscamos a Dios. Buscamos un milagro, buscamos ser bendecidos, buscamos la vida social de la iglesia, o las cosas que la iglesia nos pueda dar. ¿Sí? Cuando no somos salvos, no buscamos a Dios, buscamos cosas que Dios puede dar, hasta milagros, bendiciones. Buscamos muchas cosas, pero no buscamos el rostro de Dios, buscamos las cosas de Dios o las manos de Dios. Cuando alguien espera un regalo, ¿de dónde lo espera? Y de las manos de la persona, no del rostro, de las manos. Bueno, podríamos decir en ese caso que hay muchas personas en el ámbito religioso que buscan las manos de Dios. Pero estamos hablando de cómo buscar el rostro de Dios, que significa otra cosa según el diccionario bíblico, ya entendimos. Entonces, quiero mostrarle que hay personas que buscan otra cosa, y como le voy a leer ahí en Lucas 24:2, hay una frase que dicen los ángeles a las personas que visitaron el sepulcro después de la resurrección. Y dice, hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas, las mujeres, ¿no?, perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Qué imagen, ¿no? Imagínese usted, entra triste al sepulcro, sorprendido, no está el cuerpo, un terror, un horror, ¿qué pasó? El cuerpo del maestro. Imagínese la situación traumática de por sí, y encima aparecen ángeles resplandecientes. Dice que ellas bajaron la cabeza, ¿no? Porque ya muertas de miedo, de temor, de expectación, dice que bajaron el rostro a tierra y dijeron, los varones, ¿no?, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Generalmente las personas buscan a Dios entre los muertos, pero Dios es un Dios vivo. Fíjense que ellas ingenuamente y naturalmente, porque no se podía esperar otra cosa, porque no habían sido iluminadas sus mentes por el Espíritu Santo, no habían entendido que el Maestro iba a resucitar. Nunca entendieron cuando el Señor les explicaba que es necesario que padezca y que está esto, lo otro, y luego resucite. No lo entendieron. Hasta que, justamente, vino el Espíritu Santo y comenzaron a comprender todas las cosas. Entonces, esto de buscar entre los muertos al que vive es algo bastante común. Ustedes vieron que las personas buscan a Dios, pero buscan entre los muertos. Quieren algún intercesor, alguien que interceda para encontrar a Dios, te piden oración, piden o tratan de hacer algo, hacer un sacrificio,
algo que les duela, algo que les cueste, inclusive, por ejemplo, a través de una ofrenda importante, porque de esa manera dice, bueno, Dios va a prestarme atención porque yo traigo mucha plata para su obra, como si Dios necesitara de que alguien se compadezca de él para que su obra pueda seguir funcionando. Es cierto que Dios usa a las personas generosas para que la obra siga funcionando, pero no significa eso que dependa de nosotros para ello, sino que es un honor y una oportunidad el poder hacerlo, porque no se lo pide ni a los ángeles, ni al gobierno, ni a los vecinos, ni a los demonios, ni a ningún ser humano, sino a los creyentes. Y si los creyentes no lo hacen, Dios de alguna manera lo hará. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que las personas a veces hasta hacen sacrificios notablemente importantes para ganar el favor de Dios. Y les pasa lo que estas muchachas buscan entre los muertos al que vive. Y la cuestión es buscar entre los que están vivos a los vivos. Es una frase también. En Isaías 8:19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahí ya tienen algo que la gente no hace y que debería hacer para buscar el rostro de Dios. Tienen que ir a la ley y al testimonio. ¿Qué es eso? La Biblia. ¿Qué son la ley de Dios? ¿Qué es la ley de Dios? ¿Qué son los testimonios de Dios? Los estatutos, los preceptos. ¿Qué es? Su palabra, su libro, la Biblia. Si las personas no dicen, vamos a buscar a Dios, vamos a buscar la palabra, a ver qué dice la palabra, no les ha amanecido, dice. Todavía no tienen la luz de Dios para comprender que buscar el rostro de Dios está íntimamente relacionado en hacer eso que están haciendo ustedes, escuchando la ley y el testimonio. Eso, lo que yo estoy hablando, lo que ustedes están escuchando, es lo que implica en alguna medida y en una forma el buscar a Dios. No, a veces van a consultar, bueno, usted me dice, no, a los adivinos no vamos, pero consultar otros libros, otras cosas, escritores, intelectuales, y consultar en un libro evangélico, por ejemplo, para encontrar la respuesta que yo necesito para mi problema en mi vida cristiana. Y consultamos a los muertos por los vivos, otra forma de decir. En vez de buscar y consultar el pueblo de Dios, consultar a Dios, ¿a dónde? En la ley y el testimonio. Esto es algo recurrente en los seres humanos que no tienen la vida de Dios, no tienen el Espíritu de Cristo, no buscan a Dios en su palabra, lo buscan, como le digo, en cosas, en libros, en teorías, en frases, en cosas que tienen cierta reputación de piedad, ¿no? A veces, inclusive hay una severa advertencia como el culto a los ángeles, que de repente parece muy piadoso, que tiene cierta reputación de piedad, pero no tienen poder, dice, contra los apetitos de la carne. Y a veces las personas dicen, no, pero yo estoy buscando el rostro de Dios, y están haciendo otra cosa, no están escuchando Biblia, están haciendo cosas que tienen que ver con Dios, tienen que ver con algunos sacrificios, algunas cosas, pero no están entendiendo que consultar a Dios es tener que ir a la ley y al testimonio, y cuando no entiendo, acudir a quienes Dios puso para instruir a su pueblo, como dice, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Son quienes le comunican, desde los apóstoles hasta los maestros, pastores y maestros, que comunican al pueblo la ley y el testimonio.
Si las personas no buscan la ley y el testimonio es porque no les ha amanecido. No entienden que a Dios lo van a encontrar en su palabra, no en Carlos, sino en la palabra de Dios que Carlos, por decir un ejemplo, como tantos otros, a quienes Dios mismo estableció, porque Él mismo constituyó, dice, Él mismo. No es que yo me constituí en. Ustedes saben que hay personas que van, compran el micrófono y van. Y hay otras que le dicen, tomá, predicá, cuando nunca lo buscó. Ese es uno de mis casos, como tantos otros casos que yo he escuchado. Nunca yo me fui a comprar el micrófono. Siempre me lo impusieron. Y evidentemente es Dios. Pero las personas no buscan a Dios de manera correcta, el rostro de Dios. No lo buscan de manera correcta. Y después se pierden en los rumbos de su vida. ¿Por qué se pierden? Porque no les ha amanecido o no han recibido la luz para encontrar el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Y por qué se extravían en el camino del Señor si tan clara es la luz de su palabra? Porque no van a la ley y al testimonio, van a consultar a los muertos por los vivos. No es que vayan a un adivino. De hecho, eso es pecado, ¿no? Porque la ley de Dios, la ley moral de Dios lo prohíbe, ¿sí? Pero más allá de eso, bien sirve el ejemplo para traspolarlo a todas las circunstancias de la vida. En Salmos 10:4 dice de manera tajante, el malo, por la altivez de su rostro, fíjense por la altivez de su rostro, fíjense cómo pone el malo cara de malo. ¿Por qué inclina el rostro para arriba, así como mirando con la mandíbula para adelante? Claro. ¿No vieron al Padrino? Don Chicho, dice, Don Chicho. Hágame el favor de hacerlo desaparecer. El malo dice la Biblia, por la altivez de su rostro, ¿qué significa? Por la altivez de su corazón. No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, no lo considera Él. Considera las bendiciones de Dios. Recuerde que en el mundo hay gracia común, ¿no? Dios hace llover su lluvia sobre justos y pecadores. Pero el malo no busca a Dios, no lo busca. En tal caso, si busca que Dios le dé algo, pero no le importa a Dios. Porque no le importa buscar su rostro, porque no le importa a Dios mismo. ¿Está? Ahora, ¿quiénes son los que buscan el rostro de Dios? Dice la Biblia. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? La Biblia dice, el Salmo 24:4, hablando de quién estará en su monte santo, ¿recuerdan? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Qué lindo, ¿no? Él, ¿quién? Y evidentemente la persona recta, la persona que es verdaderamente transformada, que es una persona de corazón sano y limpio. Y como tiene el corazón limpio, sus acciones son limpias, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y dentro del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los robos, los hurtos, la maledicencia, la insensatez. Todas esas cosas salen de dentro y contaminan al hombre, dice, ¿no? Ese tipo de personas que no juran con engaño, no prometen para no cumplir, sino que su compromiso es serio, ese recibe bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Se da cuenta? La gente que busca el rostro de Dios es gente recta, no es gente incorrecta, gente con doble faz o gente religiosa. Los genuinamente transformados de dentro son los que buscan el rostro de Dios, porque tienen la capacidad de hacerlo.
Y ahora estamos entendiendo cómo hacerlo para que le podamos enseñar a aquellos que no saben cómo buscar a Dios. No saben cómo buscar a Dios. Ya aprendimos una cosa, en la ley y en el testimonio, en la exposición bíblica. Si no lo hacen así, no les ha amanecido todavía. Buscarán en lugares muertos, en cosas muertas, buscarán el rostro de Dios y se encontrarán con cosas parecidas que los confundan, pero nunca. Y así hay mucha gente dentro del campo evangélico, entre artimañas y sacrificios y cosas raras, pero bien raras y bien místicas, a través de las cuales quieren deshacerse, por ejemplo, de su maldición, de un demonio. ¿Cómo hay que hacer ¿Qué hay que hacer primero para que el diablo huya de vosotros? No, lo que dice la Biblia. Someteos pues a Dios y después resistir al diablo y el diablo huirá. Bueno, hay personas que buscan, por ejemplo, liberarse de la opresión o persecución demoníaca de muchísimas maneras. ¿Y del pecado cómo me deshago? Voy a un grupo de personas que me hagan alguna imposición de manos grupal de varios pastores que me impartan la unción del Espíritu Santo para que los pecados no aguanten y exploten y salgan de mí. Pero está bueno, ¿no? Pues son hombres de Dios, ¿no? Oran. Y son hombres salvos y sinceros y oran, Señor, quítale los pecados. ¿Va a salir el pecado? ¿Vieron? Bueno, hay muchos cristianos que buscan métodos alternativos para deshacerse de sus pecados. ¿Cuántos tienen pecado? Amén. El que dice que no tiene pecado miente y hace a Dios mentiroso. Pero no vivimos para el pecado, ¿sí? Sino vivimos combatiendo nuestros pecados, sobre todo los ocultos, porque los que están expuestos es fácil sentirse mal por ellos. Pero los que nadie ve, esos son los que hay que combatir, los que están acá adentro. O los que no están en nuestra vida, las acciones. O porque se puede pecar de 4 maneras: palabra, pensamiento, obra y omisión o omisión de obra, ¿no? O inacción. De esas 4 maneras. Bueno, hay 2 que no se ven: el pensamiento y la omisión muchas veces. A veces la omisión se ve, pero no hace nada. No aporta nada. Nada. Bueno, ahí ya se ve el pecado, pero el pensamiento es el más oculto de todos, ¿sí? Bueno. Salmos 27, 8. Miren cómo la conciencia de un cristiano verdadero habla de buscar a Dios, no las bendiciones de Dios. Mire la conciencia, el corazón, lo interno del hombre. Dice en Salmos 27, 8, mi corazón ha dicho de ti. ¿Qué es mi corazón? Es el hombre interior, la persona interior, y particularmente, ¿qué es lo que nos habla de adentro? Si sentimos voces adentro, ya estamos en un tema de salud mental complicado. A ver, no, en serio. A veces hay tanto alucinaciones como voces, que son problemas de salud del cerebro, ¿sí? Que se pueden tratar. Después está también la voz de los demonios. Pero también hay otra voz adentro nuestra. ¿Cuál es la voz? De la conciencia. Y un salvo, ¿qué voz va a tener adentro? ¿La de un demonio? No. ¿Cierto que no? Bien. Las otras puede llegar a tener, obviamente, si padece alguna enfermedad. ¿Sí? Padece alguna enfermedad que, bueno, puede tratarse con medicamento y desaparece. Si desaparece con medicamento, entonces es algo que, bueno, pasa, pero es en la menor cantidad de los casos. Pero me remito a esa voz interior que los salvos y los que buscan el rostro de Dios dicen: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo.
mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. ¿Qué dice el salmista entonces? Voy a buscar. Esto voy a hacer, voy a buscar su rostro, porque siento que, y ahora más, el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, a través de la conciencia y lo memorizado de la palabra de Dios, Él va a iluminarnos y darnos la capacidad de entender. Si oyereis hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Generalmente nosotros oímos la voz del Espíritu Santo para comprarnos algo. Lo digo irónicamente. Pero nunca sentimos la voz del Espíritu Santo para no endurecer el corazón. ¿Se dieron cuenta de esa coincidencia de muchos cristianos? Y la Biblia lo dice varias veces referente a la voz del Espíritu Santo. 2 o 3 veces lo dice ahí. No endurezcáis vuestros corazones si oyeres hoy su voz. Otra vez dice y otra vez dice. Como 3 veces lo dice. Pero después, referente a otras cosas, para buscar dirección, ¿dónde me voy a cambiar de iglesia? ¿Dónde voy a viajar? ¿Dónde voy a ir? Ahí sentimos la voz del Espíritu Santo. Ahora, para que no se endurezca nuestro corazón, nunca dijimos, no, a mí nunca se me endureció el corazón. ¿Vieron? Eso, ¿saben por qué pasa? Por no buscar su rostro, como dice la Biblia, en la Escritura. Buscamos su rostro en esa voz interior que esperamos que aparezca. Y eso no es buscar el rostro de Dios. La Biblia no lo dice, ya se lo acabo de explicar, y hay muchísima gente buscando a Dios en su interior. Por algún lado debe estar el Espíritu Santo. Estará acá, 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 acá. ¿Dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vive en el creyente. No está en algún lado, vive en todo el creyente. Cada célula del cuerpo está inundada del Espíritu Santo. De una manera especial. Pero de una manera general, ¿dónde no está el Espíritu Santo en este universo? Dígame. En todos lados. No hay la última opción, ninguna de ellas. Está en todos lados. Pero más su presencia se manifiesta de manera amorosa y poderosa en el creyente, iluminándolo, guiándolo a toda verdad. ¿Sí? No a toda tienda para comprar. ¿Sí? Bien. Digo esto exagerando, no digo que el Señor no te guíe en algún momento, pero probablemente no baje un ángel o una voz te hable. No digo que no lo haga el Señor, pero si constantemente estás escuchando voces, cuidado, porque ya no estás buscando el rostro de Dios. Dios hace cosas de manera eventual, las que exceden a su palabra. Dios puede hacer cualquier cosa, pero cuando se sale de la palabra en algo que obviamente no es ni pecaminoso ni raro, lo hace de manera excepcional y única con un propósito específico, pero no continuamente. Y hay muchas personas que por no ir a la ley y al testimonio, que representa la palabra escrita de Dios, buscan a Dios entre los muertos, entre cosas muertas, entre cosas inexistentes, verdades que no son verdades, argumentos que no son reales, verdaderos, son meras intuiciones, son meras apreciaciones, creencias personales, misticismo particular y muchas otras cosas. ¿Dónde no debemos buscar entonces a Dios? Algunas las dijimos ya, malas formas de buscar a Dios, pero la Biblia dice que no debemos buscar a Dios en el pasado, particularmente donde Él se manifestó si ya no está su palabra viva allí. Fíjense, en Amós 5:4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Bien, pero ¿qué dice luego? No busquéis en Betel. ¿Qué significaba Betel? Casa de pan o casa de Dios. Bueno, pero Betel, después de que Dios se había manifestado en Betel, se convirtió en Betabén, que significa casa de vanidad. Y allí buscaban los creyentes a Dios en algo donde Dios estuvo manifestándose una vez. Y nosotros a veces hacemos lo mismo. Digo, eso eran buenos tiempos de la iglesia, voy a ir a esos tiempos. Cuando dice la Biblia, nunca digas que el tiempo pasado fue mejor porque nunca de ello hablarás con sabiduría. Y nosotros
Vamos al pasado. No, porque antes nosotros, esto, lo otro, y lo otro, y lo otro, y son... Antes sí que la gloria de Dios era la gloria. Ahora a Dios se le está cayendo el pelo ya. Lo digo en términos irónicos, ¿no? Ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Son todos lugares donde Dios se manifestó, pero ya no estaba más ahí. A veces pensamos, bueno, debido a que no me siento bien, voy a volver a la iglesia de mis amores. Cuando la iglesia de mis amores perdió el amor de Dios, perdió el primer amor, o le pasó lo que a la iglesia de la Odisea, que había empezado bien, empezó por el espíritu y terminó en la carne, como los Gálatas. Y yo pienso, ay no, pero yo cuando estaba allá tenía tantos gozos y tanto. Bueno, pero se terminó el gozo, ya no hay más palabra. Ahora hay otra cosa y es casa de vanidad. No busques allí a Dios porque no va a estar. Tenés que buscar en la casa de pan. Ahora, si la casa es casa de pan, bueno, más bien. Pero si no es casa de pan o casa de Dios, no busques allí, porque no está Dios allí. Pero nosotros apelamos al pasado porque hay ciertas funciones cerebrales que desconectan, parece, cosas malas, como así desconectan cosas buenas. Eso me lo vas a ver explicar mejor. ¿Dónde estás? Ahí estás. Mi doctora querida, me lo vas a ver explicar mejor. Que nosotros del pasado hay cosas que se desconectan, tanto buenas como malas, y recordamos las cosas que nos convienen o que en un momento nos aprovechan. Fabi, ¿viste cómo me conecto? Me conecto después. Siempre los nombres se me desconectan. ¿Alguien me puede decir por qué se me desconectan los nombres? Pero los nombres, ¿eh? Y en público, no en privado. Bueno, ahora, esto es un poco esta debilidad, esta torpeza mía, que la llevo desde chico, para que sepa que no soy un superhombre. Ahora sí, la Biblia no se me borra, eso por la gracia de Dios. Digo, gracias, Padre, porque la Biblia no se me borra ni en las crisis más violentas, sino que aparece como una luz brillante que es como querer tapar el sol con las manos. No se puede tapar la palabra. No me puedo deshacer de la Biblia en la cabeza. Bendito sea el nombre del Señor, pero no puedo sacarme nada de la cabeza. A veces me carga, pero deja la Biblia, meter la Biblia en todos lados. Y bueno, ¿qué crees? Si es mi vida, es mi Dios, es su rostro, es su persona, es su presencia. Bien, entonces, otra. No debemos esperar, los hijos de Dios, llegar a un punto donde la angustia sea nuestra continua prisión. No esperes a entrar en angustia a manera de grillos para buscar el rostro de Dios. Hay que buscarlo antes, digan conmigo, hay que buscarlo antes de que ya estemos aprisionados por la angustia. Todos pasamos por angustias. Jesucristo pasó por angustias, vaya si era varón de dolores, experimentado en quebranto. Él en el momento, él dice que fue hombre que padeció las tentaciones, pero sin pecar, pero las padeció todas. Y en Getsemaní, ¿él cómo estaba? Triste. ¿Y hasta dónde estaba triste? Hasta la muerte estaba triste. ¿Pero qué se puso a hacer con sus discípulos? Le decía, oren conmigo. Bueno, si no ora nadie, esta es la hora de orar. Oramos. Bueno, al final cuando se levantaron, bueno, vamos. No, ahora ya vamos, ya llega el que me entrega. Se terminó. ¿Vieron? Ya estaba terminado. Y Pedro cayó en tentación porque en vez de orar, puso a dormir. Entonces, cuando era la hora de oración, no estaba en la hora de oración. Cuando vino el problema, ya era tarde para orar. Cuando ya no hay que orar, hay que accionar. Y bueno, Pedro, si no fuese por la gracia de Dios, casi le corta la cabeza a Malco, que le cortó la oreja, porque yo calculo que no calculó para cortarle la oreja, sino si tenía una espada era para cortarle la cabeza a Malco. Pero creo que iba a ser bastante crítico el asunto. Jesús lo podía hacer igual, así como le pegó la oreja a Malco, le podía haber pegado la cabeza, pero me parece un poco exagerado. No, en serio, lo digo con respeto, ¿no? Me parece totalmente posible que Dios pueda hacer tanto lo uno como lo otro. Oseas, fíjense, dice en el verso 5:13, dice,
Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb. Mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Fíjese que generalmente dice, el diablo me robó todo, el diablo me sacó. No. Es Dios quien es el autor intelectual. No es que Dios va a convertirse en león, como en Narnia. No es que Dios se va a convertir en león. Es una figura. Dios en tal caso va a mandar al león o va a mandar al enemigo, pero es Él. O en tal caso como a Job. ¿Quién habló con Dios entre los ángeles? Satanás. ¿Y Satanás a quién usó para quitarle la vida a los hijos? A hombres perversos, a robarle la hacienda, a hombres perversos. Pero Dios es en definitiva el que ideó el plan de permitirle a Satanás que llegue hasta el punto de a Job arruinarlo totalmente, sin causa. O sea, en este sentido, sin causa, no porque Job no sea pecador, sino porque no era para tanto en términos generales como todos los hombres. Por eso, cuidado, nunca juzgue por lo que le pasa a alguien, no sea que esté cometiendo el error de los 3 amigos de Job, que lo empezaron a acusar, a vos te pasó esto, por esto, por lo otro, y después Dios le dijo, mira, vayan, que pídanle perdón a Job y que Job ore por usted, pues los voy a prender fuego a ustedes también. Cuidado con eso, no caer en el error de los amigos de Job, que en el momento donde más lo necesitaron se convirtieron en sus acusadores. Fíjense hasta qué punto Dios probó a ese pobre hombre. Dígame, Señor, ayúdame a tener la paciencia de Job en medio de la prueba. Amén. Eso no es fácil, pero Señor ayuda. Bueno, porque dice, andaré y volveré hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. O sea, Dios los tenía que aplastar para que comiencen a buscar el rostro de Él. Entonces, no hagas esto, que no pase como le pasó a Judá. No hagamos esto, me incluyo. No hagamos esto de que buscábamos en otro lado, porque Efraín y Judá buscaban en su enfermedad, que es otra vez una ilustración, y su llaga, buscaban al rey Jareb o a Siria, el poder del hombre, para sanarse. Y es más, les digo algo, no busquen que el tiempo sane sus heridas. Es cierto que el tiempo cierra las heridas. Sí, no se las manosea. Físicamente es así, psíquica y mentalmente es así. Pero usted debe orar como la Biblia dice, Señor, sáname y seré sano. Envía tu palabra y sáname, envía tu palabra y líbrame de la ruina. Envíame tu palabra y dirige mis pasos. Vio como a veces somos un poco inconscientes y no lleguemos a este punto de angustia. Bueno, ahora finalmente, estamos viendo ya cómo buscar el rostro de Dios, qué implica buscar el rostro de Dios, qué no, qué sí, y ahora vamos puntualmente a donde sí debemos buscar a Dios. ¿Le interesa? Algo ya aprendimos, ¿no? En la ley y el testimonio, ya lo aprendimos, ¿sí? La mano de Dios disciplinaria nos obliga, porque Dios dijo, cuando yo los aplaste y se arrepientan de su pecado, ahí me van a venir a buscar, ahí van a buscar mi rostro. Diga conmigo, Señor, ayúdame a nunca llegar a ese punto. Y dígaselo sincero a Dios, no tenga miedo de decir, Señor, ayúdame a no llegar a ese punto, sino que te sirva con amor y alegría, ¿sí? Y hágalo con sinceridad, con confianza, porque tenemos acceso con confianza al trono de la gracia. Acercaos pues con confianza al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia, es decir, para el oportuno socorro. Acérquese con confianza, aún en sus más graves errores o pecados. Bueno, ¿dónde sí debemos buscar el rostro de Dios?
Bueno, en el día de la angustia, ¿no? Ya está, eso sí lo sabemos. Como dice el Salmo 50, Dios dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El día de la angustia es un tiempo especial para buscar a Dios. No busque otra cosa en él. Si usted está angustiado, busque a Dios. Busque el rostro de Dios, lo mejor. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, ¿está alguno enfermo o está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Sí? Bueno, eso. En el día que está usted triste, angustiado, mal, en vez de aislarse, haga esto. Busque a Dios en oración. Señor, ayúdame, fortalece, restáurame la fuerza, anímame, envía tu palabra. Dame fuerza, Señor, para con alegría servirte, para con alegría ir a tu casa, para buscarte. Dame fuerzas para buscarte, porque a los humildes Dios les da mayor gracia. Dios está entre los que juntos humildemente le buscan. Dice en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Fíjense que oraren y buscaren mi rostro, si bien una cosa está dentro de la otra también, como que tienen otros componentes que la oración sola no es. Bueno, dice, bueno, yo voy a buscar el rostro de Dios, voy a orar. Pero cuidado, que aquí vemos claramente que hay que humillarse en medio del pueblo, donde verdaderamente Dios es invocado, orar y ahí buscar el rostro. Porque alguien dice, bueno, yo voy a orar a la plaza, no está mal, pero si usted lo único que hace es ir a orar, a llorar al campito, y en el campito buscar a Dios, ¿por qué no se va mejor al Champaquí o busca la Concagua, que está más alto? Lo digo irónicamente. Pero si usted busca la casa de Dios en angustia y en oración, y se humilla, Dios dice en su palabra, luego de que se convirtiera en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿A qué lugar se refería? ¿A qué lugar se refería en el Antiguo Testamento? En el templo. En el templo. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Bueno, pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento. Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Bueno, está bien, listo. ¿Dónde habita Dios entonces? En este templo así ¿dónde habita Dios? En nosotros, que somos piedras vivas. Y si yo busco en el campito, ¿estamos nosotros? No estamos nosotros. Entonces ven que podemos inferir que buscar a Dios tiene que ser junto, en medio del pueblo. Uno en el campito, o en el Aconcagua, o en el Champaquí bien alto, solo, llorando, no dice la Biblia que así se busca a Dios. Hay que hacer un par de cosas. Humillarse, arrepentirse, buscar donde se invoca el nombre de Dios en el templo, en medio del templo. ¿Vosotros no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que sois templo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos y vuestro espíritu son de Dios? Dice. Entonces, ¿dónde está el templo de Dios? Ustedes, nosotros, somos el templo de Dios. Y estamos unánimes y juntos, perseverando cada día, juntos. Antes no había templos. Bueno, había casas, ¿sí? Donde estaba juntos todos. ¿Se dan cuenta? Qué importante estas cosas. Son detalles bíblicos que nos hacen ver a veces de cómo debemos buscar bien el rostro de Dios. Por eso no lo encontramos a veces, porque no buscamos como corresponde. Por eso no nos va bien, porque no usamos los protocolos adecuados, si me permite esta expresión. Dios también administra justicia y enseña a través de la reunión de los líderes, donde están los líderes
de la iglesia. Mire, en Salmos 82:1 dice, Dios está en la reunión de los dioses, dioses con minúscula. En medio de los dioses juzga. ¿Cuáles son los dioses? ¿A qué dioses se refiere? Al liderazgo. Si uno ve la interpretación del hebreo antiguo, hace referencia no a los dioses paganos, sino a los hombres. ¿No está escrito en vuestra ley, vosotros sois dioses? Dijo Jesús. Se estaba refiriendo a los líderes, en sentido figurado, no porque eran idólatras ni nada de eso, sino, recuerden que después de Babilonia nunca más fueron politeístas los judíos. Entonces, obviamente no estaba haciendo alusión a otros dioses, sino al liderazgo. Dios, dice, está en la reunión de los dioses. Bueno, pero deme un argumento que me apoye del Nuevo Testamento. Bueno, en Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Salto al verso 19, para no ser largo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra en cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ven que tanto cuando hay que juzgar, porque Dios en medio de los dioses juzga, y cuando hay que juzgar a una persona o evaluar su condición, hay que hacerlo primero solo, después con 2 testigos, después a la iglesia. Bueno, la administración de la disciplina está en las cartas pastorales bien claro, no la voy a desarrollar, pero Dios está ahí en la disciplina que ejercen en el liderazgo, de la impartición de la justicia y de los consejos del liderazgo. Allí Dios está en medio de esa reunión. Y buscar a Dios también tiene que ver con buscar la reunión del liderazgo. A veces nosotros, no, yo voy a buscar a Dios porque yo me la aguanto solo. Está bien y no está bien. Porque si querés bien buscar a Dios y solucionar tu problema cuando no se puede solucionar, hay que ir al liderazgo y confiar en Dios. Dios dice, yo estoy ahí. Bueno, pero a mí no me gusta. Bueno, no es cuestión de gustos, es cuestión de que creas o no que Dios está en medio de ellos. No es cuestión de gustos. Ya sé que hay cosas que no te gustan. A mí también hay cosas que no me gustan, pero eso no desacredita la palabra, no hace a Dios menos Dios. El hecho de que las personas hagan escándalos a nivel pastoral, ¿no?, con sus matrimonios, a nivel financiero, a nivel, doctrinal, desacredita la realidad de lo que la Biblia enseña respecto al dinero, respecto al matrimonio pastoral, respecto de cómo se lleva adelante el culto, de la liturgia que llevemos adelante. Eso cambia cómo es Dios y qué manda Dios. No cambia. Pero todo el mundo lo hace, pero Dios no cambia. Entonces, no tratemos de, porque todo el mundo busca a Dios de otra manera o busca el rostro de Dios de otra manera rara, no pretendamos que Dios se acomode a eso. No lo hará. Pero yo vi un caso, no lo hará. Porque la palabra de Dios lo dice. Bueno, Efesios 4:11, ya lo dije, él mismo constituyó a unos para otros, para que todos, dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sí? Seguí, pon el verso 12, por favor. En adelante, Efesios 4:12. ¿El que sigue? Se cortó. Bien. Bueno. Está cortado ahí, sí, yo lo corté, perdón. Miren esto, que no está tan lejos de lo que hacemos. Algunos pensaban que sí, otros que no. En el canto congregacional, Salmos 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. De Israel, dice. ¿Qué es Israel?
Es el pueblo de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En el verso 25 de este mismo salmo dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Todo el mundo va a ver mi compromiso cumplido. ¿O no? ¿O no? Digan conmigo, ¿o no? Porque todo el mundo se da cuenta si yo cumplo el compromiso que asumí, como si no lo cumplo. Pero de ti, o sea, de mi parte, Señor, voy a traerte la alabanza en grande congregación y ahí todo el mundo va a ver mi compromiso contigo. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Eso es, finalmente, una de las cosas sencillas que a veces parece que estuviese de más en la iglesia, el canto congregacional. Pero el canto congregacional es parte de la búsqueda del rostro de Dios. Ya vimos la ley, el testimonio, los hombres que predican, el liderazgo que imparte justicia y orden. Vimos cosas como el canto congregacional. Y finalmente, un lugar donde Dios está mucho acompañando es en el discipulado individual. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, eso lleva tiempo, que yo os he mandado, porque no todos están, no todos llegan a tiempo, entonces como que hay que repetir, pero igual hay que hacerlo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un hecho que Dios habita en el creyente, pero lo acompaña de una manera mucho más poderosa, o lo encontramos mucho más cuando practicamos la gran comisión. Cuando aprendemos lo que significa hacer misericordia con los perdidos. Tratar de hacerles entender lo que Dios quiere. Y cuando digo perdidos, digo evangélicos perdidos también, porque no piense que, inclusive son los más difíciles de evangelizar, porque ya están como vacunados contra el verdadero evangelio, porque la religión falsa tiene esa particularidad. Cuando está muy metida adentro, es muy difícil de sacar, pero uno tiene que predicar igual salvación y arrepentimiento al católico, al evangélico, al musulmán, al testigo de Jehová, al hinduista, al budista, a todos hay que predicarle, ¿sí? A todo aquel que no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Aquellos que no usan bien la palabra de verdad. Aquellos que no procuran presentarse a Dios aprobados como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, sino que usan bien la palabra de verdad. Hay que predicarle a esas personas también, para que se entreguen al Señor. No, pero yo me entregué, yo acepté a Jesús, sí, está bien. No te preocupes, igual lo que quiero que sepas, que Dios va a estar contigo todos los días, mucho más vas a hallar gracia para cumplir esta gran comisión. Hay muchas cosas que podemos hacer en la iglesia, pero en ninguna de ellas dice tanto como de manera tan clara, como en el discipulado individual, como en la alabanza congregacional, como en la reunión de los líderes, como en el pueblo de Dios humillándose, arrepintiéndose, como en la ley y en el testimonio, en la palabra misma, naturalmente todo en un ambiente de oración. Cosas sueltas de estas no son buscar el rostro de Dios. Quizá te confundas por eso. Si vos decís, bueno, oro yo solo en mi casa.
cuando me sienta bien, volveré. No es correcto. Pero si vos entendiste hoy cómo buscar el rostro de Dios, a partir de hoy, cuando sientas que la angustia te está comenzando a rodear y no sabes cómo salir, ahora sí sabes que o Dios te va a meter hasta tal punto que te va a hacer conocer cómo se busca su rostro y lo vas a entender como hoy, y hoy vos vas a enseñarle a otros que están en condición semejante cómo se busca el rostro de Dios. Amén. Vamos entonces a buscar el rostro de Dios, juntos y en oración. Vamos a ponernos de pie y oramos. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Cuán sencilla es y cuán complicado lo hacemos nosotros. Decimos a veces, ¿dónde, Señor? ¿Por qué y para qué? Y a veces estamos tan confundidos porque hacemos difícil lo fácil. Padre, ayúdanos a ser mansos y humildes, a aprender de ti, que eres manso y humilde, sencillo. Sencillos hijos de Dios en medio de una generación adúltera y perversa, pecadora. Resplandecer como luminares. Sencillos hijos de Dios. Para que comamos juntos con alegría y sencillez de corazón, sin nada más que reunirnos para disfrutarnos y para en medio de ello disfrutarte, cantarte, en grande congregación alabarte, soltar nuestras lágrimas delante de ti, de consolación, de alegría, de humillación. Padre, en esta mañana escudriña cada uno de nuestros corazones y conforme a nuestras necesidades, fortalécenos, Señor. Fortalece a tu iglesia, fortalece en la palabra, fortalece en el hombre interior por tu espíritu, renueva las fuerzas al cansado y multiplícalas a aquel que nos tiene ningunas. Señor, tu palabra dice, fortaleced las rodillas paralizadas, levantad las manos caídas. Así, Padre, yo te pido que nos ayudes a tomar esta decisión, a comenzar a doblar nuestras rodillas, todos juntos, como lo hacemos cada bendito viernes, cada mañana antes de los cultos, que podamos cantarte en medio de la congregación de los santos, en grande congregación alabarte, que podamos, Señor, buscarte entre los dioses donde tú juzgas, como dice en sentido figurado, entre los líderes. Como dice tu palabra en la ley y en el testimonio, como dice tu palabra en el evangelismo individual y personal. En todo lugar donde la Biblia nos enseñe que tu rostro está, allí tú estás y allí nosotros queremos estar. Así como lo hacía la iglesia en Hechos 2, así hoy también lo queremos seguir haciendo nosotros. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Y los que le amamos decimos con alegría. Amén, amén y amén.